Por la 89.5 Radio Municipal de General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina, recibimos a una de las figuras más reconocidas de la política peruana, el ex candidato presidencial, abogado, ex congresista peruano, Johnny Lezcano, histórico dirigente político que durante años fue protagonista de los grandes debates nacionales en el Perú. Lezcano llega a nuestro programa en un momento clave para el vecino país, atravesado por una profunda crisis política, institucional y social, y con una segunda vuelta presidencial cargada de tensión entre lo que es Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, enfrentamientos ideológicos y una sociedad cada vez más polarizada. ¿Qué tal, doctor Lezcano? Le saluda Fernando Aguinaga a través del 89.5 FM Radio Municipal desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está? Muy buenos días, un saludo cordial a todo el pueblo argentino y gracias por la oportunidad. No, más bien, muchísimas gracias, sabiendo que hoy domingo debe estar ahí con la familia y por tomarse un tiempo para poder salir al aire. Doctor Lezcano, ¿cómo observa hoy el Perú en medio de esta nueva crisis política y electoral? Es el mismo escenario del año 2021. El año 2021 entraron a la segunda vuelta la señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo. Y esto se ha vuelto a repetir el 2026. De tal manera que hoy estamos con la misma Keiko Fujimori y un representante prácticamente de Pedro Castillo, que es el señor Roberto Sánchez. Es un hombre del castillismo, digamos, ¿no? Y que tiene la misma posición ideológica, los mismos planteamientos que Pedro Castillo, y creo que gracias a él pudo entrar a la segunda vuelta y tener un respaldo popular como el que ha tenido para reivindicar al expresidente Pedro Castillo. Bueno, la situación no es muy alentadora para el Perú, porque estamos entre dos posiciones, una que viene cargada de acusaciones de corrupción, de un gobierno dictatorial, del totalitarismo, con la señora Keiko Fujimori, y por otro lado, ¿no?, el castillismo, que no tiene mucha experiencia en el gobierno, ¿no? Son personas que, bueno, tienen respaldo popular, digamos, porque salen del Perú profundo, del área rural esencialmente, pero no tienen el expertise, el conocimiento, la experiencia del estadista para gobernar el Perú. Estamos entre la corrupción y la improvisación, de tal manera que va a ser una tarea titánica elegir al nuevo presidente. Según las encuestas, la señora Fujimori va adelante 4 puntos porcentuales, pero yo creo que la pelea va a ser voto a voto. Y cualquiera de estas posiciones no creo que nos dé algún aliento, no creo que haga visorar al Perú que va a tener un mejor gobernante del que hemos tenido. Cualquiera de las dos posiciones nos va a causar problemas. Uno, porque hay digamos, experiencia totalitaria de dictadura con Fujimori, y del otro lado, pues, falta de conocimiento y de experiencia, repito, para gobernar el Perú. De tal manera que lo que tienen que hacer es buscar, digamos, consensos, buscar ayuda. Creo que lo mejor sería para el Perú, ahora que el Congreso ya está, digamos, prácticamente con el dominio de la derecha, con Fujimori y sus aliados, sería bueno tener un contrabalance, un balance, un equilibrio que sea en el Ejecutivo, en el gobierno con Roberto Sánchez, ¿no? De tal manera que tienen que dialogar, tienen que ponerse de acuerdo para atender las necesidades y resolver los problemas del Perú, porque si toma el poder total Fujimori, el Congreso y el gobierno, la situación no va a ser muy pacífica. El sur tiene un enojo muy grande contra Fujimori. No puede llegar la señora Fujimori a Puno, a estos departamentos del sur, Cusco, Puno, Arequipa, Abancay, Apurímac prácticamente. No puede llegar, no puede transitar libremente, es rechazada inmediatamente por la población. Entonces vamos a tener un poder quebrado. De tal manera que yo creo que lo más adecuado sería buscar un balance para que Roberto Sánchez esté en el gobierno y el Fujimorismo seguramente en contraparte en el Congreso, y repito, tienen que ponerse de acuerdo para atender lo que el Perú está pidiendo a gritos, porque prácticamente una serie de políticas de Estado estamos muy abandonados en agricultura, en educación, en salud, en infraestructura. Entonces, la situación no es muy alentadora. Cualquiera de ellos que gane no va a ser muy alentadora, ¿no? Va a haber siempre problemas, y creo, ojalá que me equivoque, pero creo que van a ser 5 años más de tiempo perdido para nuestro país.
Doctor Lescano, ¿qué representa esta segunda vuelta, según su análisis y lo que usted ha recorrido el país? ¿Qué representa esta segunda vuelta entre lo que es Roberto Sánchez y Keiko Fujimori para el futuro del país? Bueno, esta segunda vuelta electoral, como le digo, es la repetición de la segunda vuelta de 2021. Mucha polarización entre el pueblo, ¿no? Hay algunos que están, creo que es una minoría, o por lo menos un porcentaje más bajo, con Keiko Fujimori, y la gran mayoría está con la otra alternativa que es más democrática, pero no hemos avanzado nada. Estos años, a partir de 2021 al 2026, no se ha avanzado absolutamente nada. No, hemos estado en puro entrampamiento, hemos tenido, fíjese, 4 presidentes en 5 años. Eso es pues una situación pero impensable, ¿no? Desde el punto de vista de gobernabilidad. Eso no puede hacer avanzar a los pueblos con 4 presidentes, y eso fue causado por el fujimorismo y sus aliados. Entonces representa la preocupación. Yo diría que esta segunda vuelta es pura preocupación, ¿no? Estar en la expectativa de qué va a pasar en el Perú los próximos años, que no son cosas buenas, pues. Yo creo que ahí va a haber un entrampamiento. Yo creo que es una frustración, diría, esta segunda vuelta para el Perú, y que no se avisora, pues, que entre una alternativa al gobierno que pueda estar asegurando a los peruanos acciones para poderlo llevar al desarrollo y al progreso a nuestro país. Es yo diría que representa la frustración del pueblo peruano esta segunda vuelta. Doctor Lescano, usted también, dentro de las entrevistas que ha tenido, usted ha manifestado públicamente su preocupación por un eventual regreso del fujimorismo al poder. ¿Por qué considera que sería un riesgo para el Perú? Bueno, porque ya los señores han estado en el poder, han violado derechos humanos, han saqueado las empresas públicas, ha habido muchísimo acto de corrupción, ¿no? Vinculación con mafias de poder económico, en fin, todo lo malo, ¿no? No se podía sacar nada de bueno, ¿no? De tal manera que es la preocupación. Y ahora la preocupación también que se repite es que Fujimori, el padre, la señora Keiko Fujimori, buscó entornillarse en el poder. Siempre buscaba la reelección, cambiaba la constitución para reelegirse. Y la señora Fujimori también podría hacer eso, ¿no? Digamos, en coordinación con algún sector de las Fuerzas Armadas que no sean muy democráticas, pueden entornillarse en el poder, lo cual sería nefasto para el Perú. Entonces, eso nos preocupa, que es un totalitarismo ya que ha sufrido el país y que no ha sido, pues, digamos, para que el Perú siga adelante. Tenemos, mire, la tercera parte del Perú está en pobreza, 10 millones de habitantes. 10 millones. Los otros 10 millones, otra tercera parte está en un estado de vulnerabilidad. Es decir, que hay un movimiento económico como esta suba de los combustibles en todo el mundo y regresa a la condición de pobre. Es decir, no ha servido para que los peruanos vivamos mejor. Ese es el temor que tenemos de Fujimori. Y en el otro lado, bueno, hay inexperiencia, no tiene mucho conocimiento del gobierno, pero es una persona a quien se le puede orientar, se le puede controlar, se le puede fiscalizar. De alguna manera es el mal menor, como decimos aquí en el Perú. Doctor Lescano, la crisis política en el Perú se caracteriza por una profunda inestabilidad institucional, desencuentros entre lo que es el poder ejecutivo y un fragmentado Congreso. ¿Usted cree que Roberto Sánchez podría convertirse en una alternativa real de cambio o simplemente representa un voto antifujimorista? Bueno, en parte es un voto antifujimorista y hay un sector que ve como un cambio, ¿no? Pero eso no se ha demostrado en el 2021, pues porque es la misma corriente, las mismas personas, la misma posición, es el castillismo, ¿no? Pedro Castillo, que está detenido, es representado por Roberto Sánchez. Él ha salido prometiendo la libertad de Roberto Sánchez, porque si no, no hubiera tenido éxito en estas elecciones. De tal manera que tampoco no se asegura un buen gobierno. Por eso le digo, estamos entre dos males. O nos tiramos al abismo por un lado o nos tiramos al abismo por el otro. Pero hay un mal menor que es el castillismo, que no es muy peligroso. Una serie de actos a veces de corrupción que están investigando,
pero no es, digamos, el peligro tan grande y que ha sido ya vivido por el Perú como el fujimorismo. Por eso les digo, estamos entre dos males, y yo particularmente no avisoro nada bueno al país. Cualquiera que ello salga, no vamos a tener un avance importante para poder vivir mejor en el Perú, para que los peruanos vivan mejor, ¿no? Ponerles condiciones adecuadas para tener. Por eso Roberto Sánchez también, a consideración mía, no es pues una figura que pudiera llevar adelante el Perú claramente. No tiene planteamientos muy claros y muy serios respecto a las políticas públicas, ¿no? Y eso lo convierte en una persona que no va a poder cumplir esas promesas grandilocuentes, pero que no son las más adecuadas para el país. Doctor Lezcano, ¿usted lo ve muy vulnerable al candidato presidencial Roberto Sánchez? Sí. Yo diría vulnerable en el sentido que no conoce. Ha estado en el Congreso, actualmente es congresista. Sí, ha sido técnico también en asesorando a diferentes gobiernos. Ha sido ministro. Sí, y ha sido ministro de Estado, del cual salió no muy bien. Claro, sí. Tuvo una acusación constitucional que se salvó, o sea, a las justas, con votos del fujimorismo incluso, porque lo iban a inhabilitar. Pero no es pues una persona que pudiera decir, este es el hombre o esta es la persona que nos va a llevar adelante. Creo que habían otras alternativas, pero nosotros respetamos la decisión del pueblo peruano, pero que no ha sido la mejor. Siempre nos estamos equivocando en elegir a la persona que tiene que tomar las riendas del país. Usted, como un político que se candidateó como candidato a la presidencia del Perú, ¿qué país cree, y aparte que usted ha recorrido el Perú de punta a punta, el interior del Perú profundo, ¿qué país cree que va a encontrar el próximo presidente desde el punto de vista económico y social? Abandonado. Un país abandonado, entre anemia, desnutrición, pobreza en el campo. Le decía que hay una tercera parte de peruanos pobres, una tercera parte de peruanos que están en peligro de convertirse en nuevos pobres. Viene 20 millones, dos terceras partes del Perú, una situación muy delicada, y eso demuestra que la política económica solamente ha estado favoreciendo a un grupo minoritario. Los demás están abandonados. Un país sin buena educación, sin buena salud, sin buenas carreteras, sin servicios adecuados para el país, ¿no? Una situación bien delicada, sin agua, sin desagüe, ¿no? Y eso es preocupante. Imagínense, yo voy por todos los departamentos, no hay agua ni desagüe, agua potable ni desagüe. Y son servicios básicos. Y en pleno siglo XXI no hay buen internet, que es tan necesario para el conocimiento de los chicos, para la educación de los chicos, de los jóvenes. En realidad estamos en una situación muy difícil, muy difícil. Va a encontrar un país donde la preocupación y los gritos de auxilio se sienten a flor de piel, los adultos mayores abandonados con pensiones miserables, y en realidad la política laboral que tampoco que se aplica, no se aplica los derechos laborales. Gran parte de los trabajadores están en informalidad. Sí, es una preocupación muy grande. Si el Perú no fuese tan rico en recursos naturales y con gente que trabaja de madrugada hasta muy noche, estaríamos ya en una situación difícil. Y mire, aún en esas situaciones el Perú ha crecido 3.5% del PBI el año 2025. Pero, bueno, ha crecido. Eso no quiere decir que el bienestar esté para todos. Como le digo, hay mucha pobreza, hay mucho abandono, hay mucho descuido, y los peruanos no estamos viviendo bien. Doctor Lezcano, el Perú en los últimos, pongámosle, 30 años, ha vivido una crisis política permanente. ¿Cómo ha impactado la crisis política en lo que es la economía peruana y en la vida cotidiana de la gente? Bueno, con esta última suba de los combustibles por el problema de la guerra entre Irán, Estados Unidos, el estrecho de Hormuz no está bloqueado, hubo un incidente en el Perú de una rotura del gasoducto que trae el gas para Lima, para otros lugares. Se ha incrementado el precio casi en 100% los combustibles, y eso ha hecho subir todo.
ante una economía que ha crecido solamente para unos y no favorece a la gran mayoría, les repito, la desigualdad ha aumentado. La política económica, bueno, es libre acá, pero la redistribución de la riqueza es muy no existe prácticamente la redistribución de la riqueza, es muy desigual, no es equitativa, y eso nos pone también en problemas, ¿no? Así que, imagínense, desde el punto de vista económico, los peruanos tenemos que hacer milagros, sobre todo los sectores más pobres, milagros para sobrevivir. Doctor Lescano, escuchándolo y haciendo un análisis profundo, el Perú durante años fue presentado como uno de los modelos económicos más sólidos de América Latina. ¿Qué pasó para llegar a esta situación de lo cual usted nos está narrando? Bueno, el problema de los gobiernos, ¿no? Mire, desde Fujimori, desde fines del siglo pasado, hasta ahora nomás, de hace pocos meses, casi todos los presidentes han estado en la cárcel, han entrado a la cárcel, han terminado en la cárcel. Eso es lo que ha pasado, muchísima corrupción. O sea, la economía crece gracias al esfuerzo de la gente, no del esfuerzo de los que trabajan, de los empresarios, de las inversiones, pero crece para un sector. Esa ganancia, bueno, suben los ingresos del Perú, ¿no es cierto? Se exporta más, pero solamente eso favorece a muy pocos, pero no a todos los demás, a la gran mayoría. De manera tal que eso es lo que ha pasado. Si fuese un país donde esa riqueza esté bien distribuida y hubiéramos tenido buenos gobernantes, la cosa hubiera sido otra. El Perú estaría viviendo mejor, la gran mayoría viviría mejor, pero ahora no. El asunto es que muy pocos se ven favorecidos con ese crecimiento, y gracias pues a la corrupción que hemos tenido en los sucesivos gobiernos. Fujimori en la cárcel, Toledo, Humala, Alan García, Vizcarra, el señor Castillo, todos en la cárcel, imagínense. Y los que faltan todavía por entrar, ¿no? Porque me parece que los que faltan todavía algunos ya les están preparando su habitación. Así es. Entonces, ese es el cielo del problema. El problema del Perú es la gran corrupción que ha impedido que el Perú esté en mejores condiciones. ¿Y toda esta crisis económica, cómo afecta el desempleo y la falta de inversión pública del Estado? ¿Cómo están viviendo los pueblos del interior esta crisis? Los pueblos del interior, como digo, están con muchas carencias. Los colegios están que se caen. Como decía, no hay agua ni desagüe. La agricultura está abandonada, pierden los agricultores en sus chacras, ¿no? En sus pequeñas inversiones que hacen. Ellos son los que nos dan de comer, la agricultura familiar, que son más de 2 millones de peruanos. De tal manera que esta crisis impacta directamente a esos sectores, a los microempresarios, que a veces no tienen pues recursos como para seguir trabajando, algunos cierran. Y lo más, lo que agrava la situación es el sicariato y la extorsión que golpea sobre todo a los emprendedores, a los pequeños inversores, a los pequeños empresarios, emprendedores. Ahí están metidos el sicariato. La delincuencia ha crecido de manera pero exponencial, y no hay gobierno que resuelva esto, precisamente porque son gobiernos mediocres, corruptos, insensibles, y que, bueno, ahí parte de la culpa viene del fujimorismo, porque el fujimorismo ha estado poniendo ahí su cuota de colaboración, entre comillas, desde el Congreso, aprobando leyes pro crimen, ¿no? Que favorecen a los delincuentes y no favorecen la lucha contra la delincuencia. Por eso nosotros pensamos que no es conveniente que el fujimorismo entre al gobierno, que es uno de los peligros que puede ocurrir el día 7 de junio, que son la segunda vuelta, las elecciones de segunda vuelta. Doctor Lescano, en todo este contexto de lo que es la economía, los recursos naturales, ¿qué rol juega hoy la minería y los recursos naturales en lo que es la economía peruana? Bueno, de manera informal, algunos de manera ilegal mueven pues un montón de plata, pero es economía informal, ¿no? Que no paga a los trabajadores derechos laborales,
pero que ahí muchos se han refugiado, muchos peruanos, muchos jóvenes de las universidades que no han encontrado trabajo, se van a la minería, van a los yacimientos mineros, de los informales, de los ilegales, para tener ingresos, y que dan ingresos rápido, pues, ¿no? Es economía de ingreso fácil, pero ahí se refugian algunos jóvenes por falta de trabajo, ven que ahí sí hay dinero, que es dinero que puede conseguirse fácilmente y de manera inmediata, y entonces eso ayuda a mantener a su familia, pero sería otra cosa si esa minería estaría bien regulada, ordenada, cuestión que no se ha podido conseguir en estos gobiernos porque hay sectores políticos vinculados a mineros ilegales que les hace el juego y que reciben financiamiento para sus campañas, de tal manera que bueno, hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer, ojalá, repito, yo lo dudo, que en estos 5 años que vengan se pueda hacer algo con esos ingresos que serían mucho más provechosos si se les ordena, se les formaliza y se pueda canalizar bien todo este potencial de la minería que tenemos en el Perú. Doctor Lezcano, usted como un hombre de derecho y como un político de años en el debate y en la historia política del Perú, ¿qué necesita hoy el Perú para poder recuperar esa estabilidad institucional que tanto necesita? Bueno, un gobierno con una cabeza sana, alguien que sea democrático, honesto, que pueda practicar esto que nuestros ancestros decían, Amacaya, Masúa, Amayuya, no ser ladrón, no ser mentiroso, no ser ocioso. Hace tiempo que no tenemos un presidente con esos valores. Tan solamente con eso, una cabeza sana, un presidente honesto, que ordene bien las cosas y que tenga la voluntad política para hacer del Perú otra realidad, resolvería, estoy convencido que comenzaría a resolver los problemas que tenemos. Nos falta un buen gobernante honesto, honrado, que pudiera elegirse, pero los que se han elegido ahora y los que han quedado, digamos, en el Congreso y las bancadas que han entrado, no nos aseguran absolutamente nada. Una que otra figura quizás individualmente se puede hablar, pero lamentablemente, repito, los peruanos nos equivocamos mucho para elegir a nuestros representantes. Lo que necesita el Perú es un hombre honesto, que sea bien elegido, y ojalá pues que después de estas elecciones se pueda visorar mejor y se pueda analizar mejor para elegir a un buen gobernante y nos pueda sacar de este entrampamiento que estamos viviendo. Doctor Lezcano, el espacio político del cual usted representa, ¿a quién le está dando el apoyo o con quién tiene mayor afinidad en esta segunda vuelta electoral? Sí, nosotros habíamos dicho, yo en la primera vuelta en la segunda vuelta voté del año 2021, viciado, porque dije, yo no voy a votar ni por la corrupción de Keiko Fujimori ni por la improvisación de Pedro Castillo, porque se notaba que era una persona que no tenía conocimiento como para gobernar, ¿no? Y no me equivoqué. Estos 5 años han sido desastrosos. A Pedro Castillo lo han sacado al año y medio porque, bueno, cometió una serie de errores y se las está pagando ahora. Pero el pueblo nuevamente nos ha puesto en la misma alternativa. Fujimori con Roberto Sánchez, que es el Castillo con otro sombrero, no con otro rostro. Entonces, pero digo, el menos peligroso es este señor Roberto Sánchez, ¿no? Que pudiera, repito, controlársele a través de las organizaciones sociales, tener un poquito más de escrúpulos para hacer sus cosas y no estar saqueando los recursos del Estado. Es una alternativa menos peligrosa, no porque sea un gran gobernante ni un gran político para el Perú, no. Yo creo que es el mal menor. Y bueno, en esta alternativa hay que ahora sí definir para que no entre el totalitarismo de Fujimori, porque yo creo que es la última alternativa que tiene Fujimori este año para ver si entra o no al gobierno, porque es la 4ª vez que postula, no va a querer salir después con los antecedentes que tenemos. Entonces, el partido, por una discusión democrática y por mayoría en una votación, acordó apoyar al señor Roberto Sánchez. Y finalmente, doctor Lezcano, ¿qué mensaje le daría al pueblo peruano de cara a una elección que puede marcar el rumbo del país por muchísimos años más? Sí, yo creo que hay que, ya el Congreso está tomado por fuerzas de la derecha, Fujimori y sus aliados. Hay que ponerle un contrabalance.
en el Ejecutivo, en el gobierno, para que se fiscalicen, para que debatan, para que se pongan de acuerdo, para que el poder no esté en una sola mano. Habría que decirle a todos los peruanos, hermanos en el extranjero, que hay que buscar el equilibrio. Y ese equilibrio, votar por Roberto Sánchez, nos guste o no nos guste, porque de alguna manera entre estas dos posiciones se van a fiscalizar, se van a controlar, va a haber un balance, un equilibrio, repito, de los poderes del Estado. Si no, la situación va a ser un poco más difícil o mucho más difícil. Así que mi consejo es que los que están por el voto viciado o todavía no han definido, es buscar el equilibrio, que sería bueno votar por Sánchez, repito, para hacer un balance del poder en el Perú. Doctor Johnny Lescano, ex candidato presidencial, congresista en varias oportunidades, muchísimas gracias por contestar y gracias a ustedes. Y lo vamos a estar convocando próximamente para analizar la política peruana, que es tan interesante. Muchas gracias, muy buenos días y un abrazo al pueblo argentino y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con el doctor Johnny Lescano, ex candidato presidencial, con el cual estuvimos analizando la situación y el contexto de lo que se va a vivir en esta segunda vuelta entre lo que es Keiko Fujimori y lo que es Roberto Sánchez. Así que ustedes, como ciudadanos, ciudadanos peruanos, porque este programa llega a la comunidad peruana también y allá también es retransmitido por diferentes plataformas que nos retransmiten a través de los diferentes medios virtuales y también por las radios que salimos. Tomen la decisión correcta que crean para el futuro de las generaciones venideras y tengan un mejor porvenir. Así que vamos a una pausa y volvemos con este programa Zona Libre.